Muy buenas tardes y nuevamente tenemos aquí a dos grandes artistas. Tenemos a Martín Vicente y a Walter Benedek, que nos viene a presentar justamente Martín Vicente su nueva obra que se llama Íntimo y nos va a contar un poco acerca de ella. Pero antes que nada, Walter nos va a dejar una grata melodía con su bandoneón que se llama 9 de julio. Walter Benedek con 9 de julio, hermosa interpretación, parte de la obra Íntimo de Martín Vicente. Martín, contanos un poco acerca de esta obra que tenés nueva para presentar ya en la zona, ¿no? En Casilda, como me venías contando detrás de cámara. Sí, bueno, es una obra que la escribí hace un tiempo y es como te contaba, es la primera obra que voy a hacer para mi país. Yo escribí 4 obras en total. La primera la escribí para Chile, la segunda para Cuba, la tercera la escribí para Perú y esta es la joyita que uno tiene la devoción, ¿no? Por su tierra, por su lugar, y bueno, los artistas a veces vamos para un lado, para el otro. Mi camino fue para allá y ahora vuelvo para acá. Íntimo es una obra que es una melancolía, es una obra que toca muchos sentimientos de amor, de desazón, de recuerdos. Es una historia que es muy común a todas las personas, es esa historia que no se puede contar, libremente, que se cuenta en secreto y se guarda en ese lugar preciado. Historia verídica. Es una historia verídica, es mi historia, que después cuando empecé a comentar la idea, se transformó en la historia de muchas personas. O sea, es una obra donde vos vas a ir y te vas a sentir identificado. Es una obra que pasa por distintos géneros, no es una obra de tango en sí. Yo no hago obras de tango en sí, sí utilizo el tango, es mi pasión, es mi locura, pero no escribo obras de tango típicas, ¿no? Son obras que tienen mucha danza neoclásica, contemporánea, hay flamenco, hay temas, qué sé yo, como de repente intérpretes cubanos, como quizás, bueno, y lo tenemos acá al genio, amigo y figura Walter Benedek, que Walter nos conocimos en tiempo
Y bueno, tuve la suerte de poder acompañarlo a Telefe, a Talento Argentino. Walter fue finalista de Talento Argentino, es de San Lorenzo. Y en esta obra pudimos armar un muy lindo equipo de trabajo con artistas de acá de la zona, todos con una increíble trayectoria. Y rápidamente te tiro así todos los nombrecitos que Contame. Joel Tórtula encabeza la lista, que es mi gran amigo, es el compositor, pianista, te decía recién, que es el que escribió muchas partituras de la obra y hizo los arreglos de la obra, musicales. Va a cantar Verónica Marchetti, acá de Rosario, es una grande cantante, viene hace poquito de Japón. Ella tocó con el maestro Raúl Garelo. Va a estar Leo Borrelli, que es un gran cantante de la ciudad de Venado Tuerto, que bueno, radica en Buenos Aires, trabaja allá con la orquesta Unitango, es también de los grandes cantores que hay en este país. Y tenemos a Florinda Montoya con Ludmila y Agostina Chalin, las dos son, aparte de bailarinas clásicas, son campeonas nacionales de gimnasia artística. Florinda es coreógrafa y directora, ella armó algunas coreografías de la obra y la dirige cuando yo estoy arriba de la escena. Está Ana Claudia Álvarez, bailadora flamenca, que bueno, también muy conocida acá en la ciudad de Rosario. Y no me olvido más de nadie. Martín, ¿vos tenés un papel dentro de la obra o solamente la dirigís? No, si bailo, la actúo y la dirijo. Mirá, me olvidé de Hernán Caleca. Hernán Caleca es el actor de la obra y aparte es poeta, él escribió junto conmigo, escribimos algunos de los textos que se dicen. Es ayudante de Norman Brisky, trabaja en Buenos Aires, ¿no? En el Teatro de Norman. Y sí, bailo, armé muchas coreografías y también actúo. Yo esta obra hice como un prearmado el año pasado, una presentación para ver qué es lo que tenía que corregir, qué no. Y yo escucho muchísimo las críticas de la gente. Salgo del teatro en la puerta y escucho a todo el mundo, porque de ahí es que armo el proyecto más sólido. Te retroalimentás del público, digamos. Exacto, ¿no? entonces armo la primera obra, la primera función, es para la gente que uno conoce, lo más íntimo, y ahí escucho devoluciones y a medida que van apareciendo esas devoluciones voy creando, dejando el producto más terminado. Sí, más lindo. Bien. Y una de las críticas era que yo no bailaba tanto. Opa. Entonces quería bailar poco en realidad, quería dedicarme más a la parte de la dirección, pero bueno, también estoy en la edad y en la época que hay que bailar y hay que disfrutarlo, así que ahí estoy arriba del escenario. Me falta una compañera que es Bianca Pellegrini, que es de las grandes bailarinas que tenemos de la ciudad del pueblo de Álvarez. Martín, ¿dónde te puede ir a ver la gente con esta obra íntimo que vos estás presentando ahora? Me pueden ir a ver al Teatro Dante Alighieri de la ciudad de Casilda. Se hace el día viernes 9 y sábado 10 de agosto. Las funciones arrancan a partir de las 21:30 horas. 21:30 arranca el espectáculo, así que 21 sería ideal que estén. Las entradas están muy accesibles, valen 60 pesos nada más. Quisimos hacer una entrada accesible porque en realidad venimos a hacer una obra para nuestro pueblo y nuestra región. No queremos arrancarle la cabeza a nadie con este tipo de espectáculos. Nosotros la mayoría trabajamos en Europa. Te decía antes de cámara, yo recién llego a Europa hace 15 días, en septiembre me vuelvo a ir. Entonces, cuando llegamos a nuestro país, que tanto extrañamos y tantos queremos que la gente nos acompañe y venga al teatro. Claro, y déjale también un mail o una manera de contactarse con vos para la cuestión de las entradas. A mí me buscan por Facebook como Martín Vicente, ahí aparece una foto mía muy pintado, una producción que hice en Colombia y otra fotito bailando tango. Así que ahí os pueden buscar también a Raúl Lanas, que es el productor, el gran amigo, lo pueden buscar a Walter Benedek, a todos nos buscan con los nombres por Facebook y es más fácil. Bueno, entonces muy agradecidas, Tardes con Luna, de estar con Martín, que estás presentando esta obra tan interesante y tan profunda también, ¿no? Porque como decía Chaplin, ¿no? Para las películas y también para cualquier cuestión que tiene que ver con lo artístico, el amor atraviesa todas las cuestiones artísticas, sí. ¿sí? En este caso íntimo, aborda el tema del amor. Y gracias a Walter también por su interpretación con el bandoneón, que es hermoso. La verdad que has elegido un talento maravilloso para tu obra, en lo musical. Tenemos un equipo muy lindo, todos los artistas son excepcionales, yo los admiro profundamente a todos y como dijiste recién Chaplin, yo adoro a Chaplin también. Hay una frase de Chaplin que es muy linda y creo que yo también soy eso. Yo no creo en el profesionalismo, en la palabra profesional, yo creo que en ser amateur. Chaplin lo decía,
que él, esta vida era demasiado corta para llegar a ser un profesional, que siempre sería un amateur. Y lo decía el más grande de todos. Charles Chaplin. Gracias Martín por venir a Tardes con Luna. Gracias Walter. Nos retiramos con un poquito de algo que tengas ahí de la obra Íntimo. Puede ser Felicia, otro tango más. ¿Cómo no?